Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a otra entrega de este curso de SQL Server. Continuamos aprendiendo cada vez más y más a manejar este importantísimo lenguaje de administración de registros en bases de datos. Vamos a ver en esta ocasión un proceso muy importante, muy utilizado en las empresas, en los negocios que trabajan con SQL, que es conocido como el bulk insert. ¿Qué es un bulk insert? Pues un bulk insert es una inserción masiva. Es una técnica que permite cargar grandes cantidades de datos desde un archivo externo a nuestras tablas. Esta operación es bastante eficiente, bastante rápida y nos evita tener que estar insertando registros uno por uno en cada tabla. Simplemente con nosotros especificarle a la instrucción la ubicación de un archivo externo, el formato de los datos y la tabla de destino es suficiente. Y es importante mencionar que el archivo con el que vamos a trabajar debe ser un archivo compatible con SQL Server. Puede ser un archivo de extensión CSV, puede ser un archivo de tipo TXT, XLS, que son los archivos de Excel, o de tipo XML. Vamos a ir viendo los más importantes. Antes de empezar, se van a ir a la descripción del video y van a descargar dos archivos que les voy a dejar en dos enlaces en la descripción, que son dos archivos como estos. Uno se llama base pedidos de tipo XLS y el otro se llama base pedidos de tipo TXT. Estos dos archivitos, luego que los descarguen, los colocan en una ubicación en sus equipos para hacer el volcado de datos. ¿Y qué es lo que tienen estos archivos? Vamos a abrir el primero, que es base pedidos XLSX. Aquí está, este es el que está en modo, en formato de Excel. Contiene aquí una lista de columnas. Es una base de datos de pedidos de clientes donde vemos el código de los pedidos, los documentos, el código de las ciudades, producto, fecha y hora, ¿no? De igual modo tenemos entonces el otro documento que es de tipo TXT, este archivo que tiene exactamente los mismos datos, pero como ven aquí están formateados de tipo TXT. Por el momento vamos a ver estos dos primeros ejemplos, luego veremos los demás con otros formatos, con otros tipos de archivos. Entonces vamos a ver, primero que nada vamos a crear un escenario en el cual nos sea útil utilizar este tipo de procedimientos. Por ejemplo, en una empresa se nos indica que todos los días a una hora en específico se nos va a colocar en una carpeta, en una ubicación, las metas de ventas de X producto, ¿no? Y es un archivo que se va a estar actualizando diario y lo vamos a estar viendo diferente todos los días, pero debe ser cargado a la base. ¿Cómo podemos nosotros realizar esa tarea diariamente de la forma más práctica? Pues es con un método o con un proceso de tipo bulk insert. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo primero que debemos tomar en cuenta es que vamos a realizar una tarea diaria en donde se va a estar actualizando constantemente una tabla. Por lo tanto, nos conviene que esa tabla sea temporal. Entonces vamos a proceder a crear esa tabla. Recuerden que esta tabla debemos crearla con los mismos campos que tenemos en nuestra carga de nuestro archivo de Excel, ya que el Excel precisamente lo que tiene es una tabla con columnas y filas. Entonces nosotros debemos copiar los encabezados de las columnas de la tabla de Excel, del documento de Excel, que van a ser los campos de nuestra tabla. Entonces los copiamos y los pegamos aquí en nuestro Management Studio. Aquí entonces los podemos poner así, uno encima del otro, para proceder con la creación de nuestra tabla. Entonces aquí vamos a crear nuestra tabla con la instrucción create table. Como va a ser una tabla temporal, debemos colocar almohadilla o signo de número y colocamos el nombre de la tabla. Yo la voy a llamar a la mía base pedidos. Ustedes pueden llamarla como quieran. Abro paréntesis, voy a colocar las características de los campos. Puedo ir revisando. Aquí se supone que voy a recibir una especie de datos de tipo varchar. Por lo tanto, aquí mi primer campo va a ser de tipo varchar, tamaño 100. Voy a colocarlo not null porque veo que es un código. Aquí, documento cliente, me fijo también en la estructura, veo que es de tipo varchar igualmente. Puedo incluso copiar esta instrucción de aquí y pegarla aquí debajo. Continúo en código ciudad, veo que es de tipo entero. Puede ser null. Aquí en código producto, vamos a ver, veo que es de tipo
varchar también, tamaño 100, vamos a colocar lo que pueda ser null. Cantidad, producto, esto es cantidad, esto por defecto es entero. Aquí entonces, aquí hay dos campos, esto iría así. Entonces aquí una coma. Aquí en fecha pedido, por defecto ya sabemos que es de tipo date. Y aquí en hora pedido, como veo que lo que vamos a colocar es una hora, podemos utilizar el tipo de dato time. Nos sería útil. Eso sería todo. Aquí yo cierro paréntesis, punto y coma. Selecciono todo esto, ejecuto, el sistema me dice que se completó correctamente. No voy a buscar esta tabla en ningún lugar porque no va a aparecer, es decir, es una tabla temporal. Aquí en nuestro explorador de objetos, como sabemos, no va a aparecer. Donde sí va a aparecer es en nuestra tabla de nuestro esquema de objetos temporales. Por lo tanto, aquí podemos hacer un select asterisco from y ahora colocamos el esquema temdb, que lo estuvimos viendo en su momento cuando aprendimos sobre tablas temporales, punto, y ahora el usuario sys. Colocamos ahora punto tables y eso es todo. Si yo selecciono aquí, veo aquí ahora que me aparece un objeto que se llama base pedidos. Aquí está creado correctamente mi objeto tabla temporal. Sin embargo, de aquí lo único que me interesa es el nombre. Entonces, como vemos aquí, el nombre está elaborado un poco complicado porque tiene una enorme línea en el nombre, lo ven aquí. Y aquí entonces tiene como una especie de serial. Yo solamente necesito el nombre de mi tabla para lo que voy a hacer. Entonces, ya sabiendo que este registro está aquí, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a colocar un if. ¿Y qué va a verificar este if? Esta condicional. Esta condicional va a verificar si al momento de nosotros hacer un select name, que es este campo, from, y aquí está, vamos a coger ahora aquí el esquema con el usuario. Cerramos paréntesis, pero ahora le vamos a poner un like para que nos busque exactamente el nombre de nuestra tabla. Entonces aquí abrimos comilla, abrimos signo de %, vamos a colocar almohadilla y el nombre de nuestra tabla base pedidos. Cerramos signo de %, cerramos almohadilla y listo. Estamos diciendo que si al seleccionar el campo nombre de nuestra tabla de sistema tables aparece algún registro que coincida con el nombre de la tabla que vamos a usar, es decir, si esto se cumple, esta condición, pues entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar ahora un drop table almohadilla base pedidos. ¿Y qué va a hacer esto? Si existe este registro que estamos viendo aquí en este momento, pues el sistema va a borrarlo, va a borrar esa tabla y luego la va a crear de nuevo, como lo estamos viendo aquí. Posteriormente, luego que la crea, entonces aquí abajo vamos a colocar lo siguiente: bool insert, tal como lo vemos aquí. Y ahora colocamos almohadilla base pedidos. Con esto le estoy diciendo al sistema: realiza un volcado de insert de datos en mi tabla temporal base pedidos. ¿De dónde va el sistema a obtener esos datos? Ahora colocamos entonces from y ahora vamos a irnos a la ruta en donde tenemos nuestros archivos que descargamos. Aquí simplemente con copiar la ruta que está aquí, se van a su Management Studio y aquí luego del from abren unas comillas y pegan esa ruta. Recuerden aquí al final colocar backslash y ahora van a colocar el nombre del documento tal como lo descargamos, que es base pedidos. En esta ocasión vamos a cargar primero el de Excel, en mi caso se llama base pedidos, y coloco la extensión XLSX, cierro comillas. Eso sería todo. Ahora aquí debajo coloco with, abro paréntesis y coloco first row igual a 2 y cierro paréntesis. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo al sistema que haga un volcado de insert de datos en mi tabla temporal que se llama base pedidos desde este archivo que está en esta ruta y que tome como primera fila la fila 2. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a hacer que cuando el sistema vea este archivo, como ven aquí, en la primera fila están los nombres de los campos de mi tabla. Por lo tanto, no los puede tomar como registros. Los registros se toman desde aquí, desde la fila 2. Es decir, todo esto de aquí hacia abajo es lo que va en la tabla, porque ya esto lo tenemos como campos, no lo necesitamos. Eso es lo que indica este first row igual a 2. Empieza desde la fila 2. Entonces, eso sería todo. Aquí simplemente yo procedo a sombrear y a ejecutar. Y listo, el sistema me dice aquí 20 filas afectadas. Si yo aquí ahora
hago un select asterisco from almohadilla y ahora coloco base pedidos, sombreo y ejecuto. Aquí tengo todos los datos volcados correctamente en mi tabla temporal base pedidos. Así de sencillo funciona la instrucción bulk insert para insertar datos desde archivos externos. Ahora vamos a probarlo con el siguiente documento, que es de tipo txt, es decir, este que está acá. Como lo ven, tiene una estructura diferente al de Excel, pero es la correcta. Así el sistema lo puede leer sin problemas. Entonces, para este proceso todo es exactamente igual. Lo único que vamos a hacer es cambiar la extensión. En lugar de ser XLSX, pues aquí yo voy a poner ahora txt. Procedo a sombrear todo hasta el principio, ejecuto, el sistema vuelve y me dice 20 filas insertadas y ahora hago un select a mi tabla. Aquí están de nuevo todos mis registros cargados correctamente a mi tabla base pedidos. Y así diariamente yo puedo hacer la misma carga que me van a suplir a esta tabla temporal. Al ser una tabla temporal va a ser menos carga para mi base de datos. No es lo mismo que si fuera una tabla fija aquí en mi explorador, ya que consumiría más recursos del sistema. Al ser una tabla temporal, el proceso es más rápido y me va a servir igual. Entonces recuerden, confirmamos si existe la tabla temporal con el nombre que la creamos aquí con esta, y si esto se cumple procedemos a borrar esa tabla y la creamos de nuevo vacía para la nueva carga de datos que vamos a hacer aquí. Por el momento lo dejamos aquí, esta parte de bulk insert. Más adelante continuaremos viendo más ejemplos. Nos vemos en una siguiente entrega.